Bueno, hoy vamos a ver ecuaciones en el conjunto de los enteros, ¿sí? En el conjunto Z, que es de los números enteros. Los números enteros, recuerden que eran los positivos y los negativos, ¿sí? Vamos a empezar con el primer ejemplo. Tengo 4x menos 37 igual a menos 25. Si ustedes observan acá, este 4 con el x no tiene ninguna operación, ¿sí? Entonces lo que tenemos que recordar es que todo número que está junto con la x la está multiplicando, ¿sí? Entonces ahí, entre el 4 y la x, invisible, hay un punto de multiplicación, ¿sí? Eso en primer lugar. Entonces empezamos a resolver la ecuación. En la ecuación nosotros tenemos que tratar de despejar la x, es decir, tratar de encontrar el valor de esta incógnita. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es empezar a despejar y dejarla de este lado izquierdo a la x. Bien, ¿qué vamos a hacer con el despeje? Vamos a pasar todo del otro lado de la igualdad. Vamos a dejar este menos 25 acá y vamos a pasar, en primer lugar, todos aquellos números que estén sumando o restando, ¿sí? Que son los que están más alejados de la x. En este caso, el menos 37 lo vamos a pasar para el otro lado. Y cuando nosotros lo pasamos para el otro lado, va a cambiar el signo. Es decir, que si acá estaba restando, va a pasar sumando, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me quedó de este lado? Me quedó solamente 4x. Resolvemos esta cuenta. Recuerden que cuando son dos números de distintos signos se restan, es decir, al 37 le voy a sacar 25. 7 menos 5 es 2, 3 menos 2 es 1, me queda 12 y lleva el signo del mayor. Como el mayor era 37, queda positivo el resultado, 12. ¿Qué voy a hacer con este 4? Recuerden que, como dijimos anteriormente, el 4 estaba multiplicando. Entonces, si yo lo quiero pasar hacia el otro lado de la igualdad, a este 4, lo voy a tener que pasar cambiando la operación. Entonces me va a quedar 12 dividido 4. Resuelvo la cuenta y me queda que el valor de la incógnita es 3. Bueno, vayamos al segundo ejemplo. Ahora fíjense que tienen menos 4, también pasa lo mismo, acá va a haber un puntito, ¿sí? Que significa multiplicación, y voy a hacer exactamente lo que hice acá. Voy a empezar a despejar los números que están más alejados de la x, en este caso el más 7. Lo voy a pasar para el otro lado, me va a quedar entonces igual a 15 menos 7, y de este lado me va a quedar el menos 4. Bien, resuelvo 15 menos 7, me da 8. Y ahora voy a tener que pasar este menos 4. Pero tienen que recordar una cosa. Este 4 estaba multiplicando. Es un número negativo que está multiplicando. Entonces yo a ese número lo voy a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, pero no va a cambiar el signo que tenía, ¿sí? Va a quedar dividido menos 4, porque el número era negativo. Su operación principal es la multiplicación. Por lo tanto, al pasarlo, pasa dividiendo, pero no cambia este signo, ¿sí? Entonces ahora resuelvo 8 dividido 4 me queda 2 y acá aplico la regla de los signos. Recuerden que cuando un número no tiene signo, adelante es positivo. Más por menos me quedaría negativo. Bien, y ahí tendríamos nuestro resultado, x igual a menos 2.